cada obra de amor, en cada gesto de bondad. Fui elegida por mi Dios para testificar. Soy una mujer, creación de Dios. Muy buenos días, queridas y apreciados hermanos que en esta linda mañana de domingo se dan cita para conectarse a través de este medio para acompañarnos en este bonito programa que el Ministerio de la Mujer de la Iglesia Central 27 de febrero ha preparado para ustedes, en especial todas las damas. Les invitamos para que se conecten vía YouTube, vía Facebook y también para que inviten a sus vecinos, a sus amigas, a sus conocidos para que escuchemos un bonito tema que tenemos preparado para ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos. Muy buenos días, hermanas. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Les invito para pedir la dirección de Dios y realizar nuestra oración. Les invito a cerrar sus ojos. Querido Padre, te damos las gracias por esta hermosa mañana que nos das. Gracias porque sabemos que en todo momento está a nuestro lado y nos dirija en todo lo que este programa se va a llevar a cabo. Le pedimos por cada una de las hermanas y hermanos que se encuentran conectados para que este programa sea una alimentación para cada una de nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por estar siempre guiándonos en todo momento. Nos quedamos en este medio y permita, Padre, dirigir este programa para honra y gloria de su santo nombre. En el precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Días a cada una de las damas, ¿verdad?, que nos están viendo. Voy a entonar una alabanza a nuestro Dios. Esperamos que sea para honra y gloria de Él y para cada uno de los corazones ahí en sus hogares. El canto lleva por título La luz del mundo. En las tinieblas y en el dolor, en este mundo de perdición, una esperanza alumbrará, trayendo vida y libertad. Deja que Cristo brille en tu vida, mostrando a otros su gran amor. Que cada día en tu camino puedan otros ver al Señor, puedan otros ver a Jesús. Las bendiciones que Él nos ha dado, su amor, su gracia y su poder, nos ha pedido ser la luz del mundo para que puedan volver a Él. Deja que Cristo brille en tu
mostrando a otros su gran amor, que cada día en tu camino puedan otros ver al Señor, puedan otros ver a Jesús. Muy pronto en gloria vendrá el Señor para llevarnos a su mansión. Ya no hay más tiempo, ve y dile a otros lo que ha hecho Jesús por ti. Deja que Cristo brille en tu vida, mostrando a otros su gran amor, que cada día en tu camino puedan otros ver al Señor. Deja que Cristo brille en tu vida, mostrando a otros su gran amor, que cada día en tu camino puedan otros ver al Señor, puedan otros ver a Jesús. Feliz y bendecido día. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis estimados hermanos. En este momento quiero hacerles la invitación para que abran las Sagradas Escrituras allá donde están en casita y por favor busquen en Gálatas 5:22. Vamos a esperar un momentito para que ustedes también puedan buscar en sus casas este hermoso texto bíblico. La palabra de Dios dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. En esta mañana tenemos un tema muy especial y tenemos a una invitada especial también. Estamos invitando a todas las hermanas que están conectadas que por favor inviten a otras personas, a sus hermanas, a sus vecinos, a sus amigos, para que se conecten a través del Facebook o del YouTube, donde se estará transmitiendo este bonito tema. Tenemos una invitada especial que es la psicóloga Denise Taracena Ascona. Ella tiene un tema muy bonito para nosotros titulado Paz en el Hogar, arrancando la violencia desde su raíz. Ella tiene su tiempo y ustedes también en casita, conéctense, inviten a otros para aprovechar este bonito tema por la psicóloga.
Buenos días, hermanas de Ministerio de la Mujer. Bienvenidas a este programa. Hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes un hermoso mensaje. Y es precisamente paz en el hogar, combatiendo la violencia juvenil desde su raíz. Vamos a dar inicio entonces y hacemos una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y a través de ella aprender del amor tan grande que tú tienes. Gracias porque tú no eres un Dios violento y nos has enseñado, Padre, de tu amor para así también nosotros transmitir en el hogar y con las personas que nos rodean. En tus manos nos ponemos, abre nuestra mente y nuestro corazón hacia ti a través de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a meditar en este tema importante que es paz en el hogar. Ok, bien, vamos a iniciar con la cita bíblica, que fue la que ya nos dieron, que está en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, ustedes pueden buscar en sus Biblias el texto bíblico de este día. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. Sabemos cada uno de estos frutos desde niños, ¿verdad? Incluso en las escuelitas bíblicas teníamos nuestros cantitos donde cantábamos continuamente, más el fruto del Espíritu es amor, y cada uno de estos frutos. Quien no posea uno de estos frutos, podríamos estar hablando que no tiene el amor de Dios en su vida. Y me gustaría compartir con ustedes una alegoría. La alegoría se llama la pequeña persona. Era una pequeña persona que estaba acostumbrada a que las cosas se hicieran como él deseaba. En el momento en que lo deseara esa pequeña persona, todo ocurría alrededor de ella. Y esta pequeña persona, poco a poco, aprendió a ser cada vez más y más egoísta. No tomaba en cuenta los deseos de las demás personas o si afectaba a otras personas. Y así fue creciendo. Le hacía feliz o se conformaba con que todo fuese como él deseaba. Resulta que esta pequeña persona, poco a poco, llegó a ser una pequeña persona grande. Y cuando fue una pequeña persona grande, el egoísmo creció aún más en su vida. Y con tal de satisfacer sus deseos, pasaba encima de las demás personas y las hería. No le importaba hacer daño a otras personas siempre que se cumpliese lo que esta pequeña persona grande deseara. Y así era como lastimaba a las personas a su alrededor. Sin embargo, esta pequeña persona grande se sabía comportar de alguna manera amable con aquellos que tenían cierto poder o autoridad. De tal forma que estas personas que tenían este poder y esta autoridad vieron que la pequeña persona grande hacía cosas buenas y le dieron más poder. Cuando esta pequeña persona grande tenía más poder y más autoridad, hería a su paso a todos los que estaban a su alrededor. Esa pequeña persona grande no disfrutaba de la bendición, de la abnegación y del amor al prójimo. Muy pronto llegó a ocurrir que las personas que tenían mayor autoridad, que tenían poder, se dieron cuenta de cómo era realmente la pequeña persona grande y entonces le quitaron el poder que le habían dado. Fue ahí cuando la pequeña persona grande no tenía poder, cuando en esa ocasión las personas a su alrededor empezaron a sanar las heridas que les había ocasionado la pequeña persona grande. Tristemente, en nuestra realidad, el mundo está lleno de violencia y no lo podemos negar. Continuamente en las noticias, en las redes sociales, en los
chismes y dimes y diretes de barrio, nos enteramos de situaciones violentas alrededor. Y a veces quisiéramos no escuchar, no enterarnos, no saber. Pero cuando nosotros nos enteramos, podríamos empezar a trabajar en la problemática que estamos viviendo de violencia. Esta violencia está en el mundo, está en nuestra ciudad, está en nuestras colonias y tristemente está en nuestra iglesia. En las familias de nuestra iglesia, la violencia también ha estado presente. Por eso vamos a conocer cuáles son estas cifras de esta gran ola de maldad en la cual nosotros vivimos. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 200,000 casos de homicidios ocurren mundialmente cada año entre jóvenes de 10 a 29 años de edad. La violencia está desde la edad juvenil. ¿Cómo salvar a los jóvenes de la violencia? ¿Cómo prevenir que ellos recurran a tanto daño que se lleva a cabo hoy en día? El 43% total de las cifras de homicidio ocurre hacia los jóvenes y el 83% de los jóvenes por homicidio son varones. Los varones son los que más afectados han estado en cuanto a homicidios. Y además, por cada persona joven asesinada, hay muchos jóvenes más que sufren heridas que les llevan incluso al hospital. Entonces, hay una gran ola de violencia aún desde la juventud. El homicidio es la cuarta causa principal de muerte entre jóvenes de 10 a 29 años de edad. Posiblemente dentro de estas mujeres maravillosas del Ministerio de la Mujer, muchas de ustedes tengan hijos entre estas edades de 10 a 29 años de edad. Y un 24% de mujeres en un estudio que se realizó identificaron que su primera relación sexual fue forzada. Es realmente muy impactante la violencia que se ha estado llevando a cabo en nuestro mundo. Este tipo de violencia afecta a lo largo de la vida de los niños y de los jóvenes, tanto física, psicológicamente y socialmente. Entonces, es importante identificar qué podemos hacer para prevenir de la violencia a los jóvenes. De acuerdo con REI, que es una red internacional contra la violación y abuso sexual infantil, las cifras son de violencia sexual contra niños menores de 18 años y tienen cifras totalmente escalofriantes. 1 de cada 9 niñas y 1 de cada 53 niños de menos de 18 años experimentan abuso o asalto sexual a manos de un adulto. Como podemos darnos cuenta, las niñas corren muchísimo más riesgo a comparación de los varones sobre el abuso sexual infantil. El 82% de todas las víctimas de menos de 18 años son mujeres y niñas entre 16 a 19 años tienen 4 veces más de probabilidades de ser abusadas sexualmente, de tener alguna violación, intento de violación o asalto sexual. Es entonces muy importante señalar que aquí las víctimas mayormente pues son las niñas, las jovencitas. Todas estas cifras causan efectos a lo largo de los años. Y los chicos, las chicas que han sido víctimas de abuso sexual infantil tienen 4 veces más de probabilidades de sufrir de abuso de drogas, de sufrir de estrés postraumático en la edad adulta y 3 veces más probabilidad de tener depresión grave. Entonces, depresión grave, uno de los síntomas más alarmantes es precisamente la ideación suicida. Por lo tanto, es un riesgo muy grande. Todos estos actos de violencia han llevado también que los servicios de salud tengan que tener más ingresos económicos. Nos afecta realmente a todas las personas. Imagínate con estas cifras, ¿qué seguridad hay
para nuestras niñas y nuestros niños hoy en día, con toda esta ola de violencia. ¿Cómo podemos protegerlo? Bueno, hay que identificar de dónde viene toda esta violencia. Si yo les pregunto, ¿en dónde comienza la violencia juvenil? ¿Dónde crees tú, hermana? ¿Dónde crees tú, amigo que nos ve, que comienza toda esta violencia? Precisamente es en el hogar. En el hogar inicia toda esta ola de violencia. Quienes violentan a los menores de edad son personas cercanas a la familia. Regularmente los agresores sexuales de niños son familiares del niño, son amistades cercanas a los padres del niño, cuentan con la confianza de estos padres. Tristemente, desde su hogar pueden estar llegando a ser indefensos los niños o vulnerables a este tipo de violencia. El 93% de los perpetradores son personas conocidas para el niño. Un 34% de tales agresores son miembros de la familia o parientes. Y solamente un 7% de los agresores son personas desconocidas para el niño. Toda esta ola de violencia hacia los niños, hacia los adolescentes, viene desde casa. La aterradora realidad es que con demasiada frecuencia el lugar en donde nuestros niños experimentan violencia es dentro del hogar. Entonces, ¿qué hacer ante tal situación tan alarmante? Bueno, es importante también identificar que cada uno de estos tipos de violencia va a llevar a situaciones de alguna forma pues desagradables a lo largo de la vida de estas personas, y que lo que sufren a etapa temprana se llega también a vivenciar en la edad adulta. ¿Qué tipo de violencia pueden tener en casa, además de las que ya mencionamos de homicidios y abuso sexual infantil? Bueno, está también el abuso verbal, el abuso físico, el abuso psicológico y bueno, como ya vimos anteriormente, el abuso sexual. Las varias formas de negligencia, y aquí incluye la negligencia afectiva. Por ejemplo, ¿cómo conecta un niño o un joven con su familia? Pues a través de las actividades de recreación, a través de la plática, a través de los juegos. Mayormente hoy en día, los padres se enfocan muchísimo en sus trabajos o en otras cosas y han llegado a tener niños con negligencia emocional. Me acuerdo de un joven cuando yo estaba en la universidad, en mi servicio social. Él tendría como aproximadamente 23 años y nos contaba a unos amigos y a mí que él podría haber llegado a su casa con una botella de alcohol en la sala y tomársela completa y que sus padres no le dirían nada. Y entonces pues nosotros, oye, qué padre, te dejan hacer lo que quieras. Y lo primero que él contestó y dijo, no, eso no está bien, no me hace sentir mejor. Ese es otro tipo de negligencia también en cuanto a la disciplina, y es una forma de violentar también a los niños y a los jóvenes. Cualquier forma de negligencia. Violencia entre los cuidadores del niño, por ejemplo, entre los padres, que constantemente se agreden, o se insultan, o recurren a la violencia física. Todo este tipo de violencia entre los cuidadores del niño les afecta. Es, por ejemplo, hasta con que no se hablen. Los miembros de la familia, para el niño, es una manera de violencia. Disfunciones, como por ejemplo dentro de la familia, que exista alcoholismo, abuso de sustancias nocivas, adicción a la pornografía. Sin embargo, vemos el ejemplo de Jesús. Todo completamente contrario a lo que acabamos de ver sobre las formas de violencia que pueden recibir los niños y los jóvenes en los hogares. Dice en San Lucas 2:52, ustedes pueden buscar en sus Biblias, San Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría,
en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Aquí hay varias esferas que Jesús vivenció y que fueron vistas de manera integral. Cada una de esas áreas conformaba una integración que ayudaba al crecimiento del niño Dios. Y eso es lo que deseamos para todos los niños. Es el ejemplo para los niños de hoy. 3 cosas. Jesús crecía en madurez psicológica y espiritual. Por eso dice que él tenía sabiduría. Estaba complementando el área espiritual y el área social. Creció en salud y fortaleza física, porque dice que crecía en estatura. Hay que procurar el crecimiento integral del niño en la parte física también. Creció en gracia para con Dios y con la gente. Esto refiere a la personalidad de Jesús, al carácter de Jesús. Cada niño debe desenvolverse en estas áreas: sabiduría, en estatura, en carácter y personalidad. Acordémonos que sabiduría incluye la parte sociológica y psicológica e incluso también la espiritual. Entonces, todo niño necesita seguridad física, seguridad emocional, seguridad espiritual, seguridad sexual y seguridad psicológica. Las soluciones para prevenir experiencias adversas en la niñez deben comenzar en el hogar cristiano. Toda esta ola de violencia que les mencionaba, que incluye también a los miembros de nuestra iglesia, a las familias de nuestra iglesia, debe ser erradicada, iniciando desde los hogares de nuestra iglesia. Entonces, vamos a identificar cuándo dentro del hogar se pueden llevar a cabo estas situaciones. Si los niños están viendo pelear a sus padres o ven que su padre ataca a su madre, no es un hogar seguro. Si son acosados o abusados sexualmente por familiares o amigos en quienes confían, no es un hogar seguro. Los padres tienen una implicación muy grande en el bienestar sexual de sus hijos. Los niños deben conocer sobre prevención de las agresiones sexuales. Ellos deben identificar los nombres de sus partes íntimas, deben conocer que no se debe tocar, que pueden confiar en los padres, cuáles son las reglas de seguridad para no confiar en los extraños, que no todos los adultos son de confianza, que hay adultos que no pueden confiar los niños y que nadie les puede pedir un secreto a guardar con sus papás. No importa que sean tíos, no importa que sean amigos de los padres, y tienen que tener la confianza de que sus padres les van a creer cuando ellos refieren a alguna situación alarmante. Si están viviendo con temor a las críticas y a las palabras duras, no es un hogar seguro, donde el niño constantemente está siendo referido como: ay, es que nada te sale bien, es que tú no puedes, pero ¿cómo se te ocurrió?, etcétera, etcétera. No es un hogar seguro para el niño. Si sus errores y fracasos son usados para avergonzarlos y controlarlos. Si no son libres de expresar sus emociones, temores y preocupaciones. Pero no puedes llorar por eso, por favor, estás exagerando y por eso vas a llorar. Eres una nenita. Entonces, todos esos comentarios donde las emociones del niño no son validadas están refiriendo a que no está el niño en un hogar seguro. Si se les ha dicho que Dios no les va a amar si hacen preguntas o si se portan mal, no es un hogar seguro. Y me ha tocado en muchas ocasiones ver papitos y mamitas que están en algún sitio público, el niño no se está comportando apropiadamente y el padre dice: lléveselo, al primero que pasa, se lo regalo, ¿no? Yo no lo voy a amar, yo no lo voy a querer si se porta mal. Se está condicionando el amor. Donde el niño pueda percibir esta condición de amor, no estamos hablando de un hogar seguro. Si observan que padres y familiares del género masculino ejercen su poder para explotar a las mujeres, en vez de dirigir el hogar como Jesús a través del servicio y la protección, entonces no es un hogar seguro.
Cuando en nuestros hogares están estructurados sobre la base de poder y control, donde los padres constantemente están ejerciendo con el niño, tienes que hacerme caso porque soy yo, porque soy tu padre y porque lo digo yo. Y el niño no percibe la razón por lo cual es importante lo que se está pidiendo, tiende a ser un hogar autoritario completamente, donde cuando el niño quiere platicar, sus padres no lo escuchan, donde hay pocas muestras de afecto, donde no hay diálogo o escaso diálogo. Estamos hablando de que se ejerce demasiado poder, demasiado control, entonces no es un hogar seguro. Si vemos el carácter de Dios, no es un carácter controlador. Dios es un Dios que da, Él da amor, Él dio su vida en la cruz por sus hijos. Dios no es un Dios controlador. El carácter de Satanás, sí. Satanás quiere controlar, quiere manipular, quiere ejercer poder. Esa es la intención de Satanás. Y quien actúe así, actúa de acuerdo a la forma que hace Satanás o que él ejerce y no como la de Dios. Por eso es muy importante que en las familias no estén basadas en el poder y en el control. Estamos en nuestra comunidad inconscientemente perpetuando ciclos de agresión, de enojo y de desesperanza. Hay una carta del apóstol San Pablo donde dice que a los padres no irritéis a los hijos, no procuréis el enojo de los hijos. El hogar debe ser un pedazo de cielo, por lo tanto los hijos no deben vivirse enojándose con los padres, ni los padres hacia los hijos, ¿ok? Debe haber amor, como el caso del ejemplo divino. En Juan 3, 19 al 21, San Juan 3, 19 al 21. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Los hijos de Dios vamos a procurar la luz, vamos a procurar el conocimiento para mejorar los actos que estamos haciendo que no están bien. Si nosotros no queremos ir hacia la luz, si nosotros nos empeñamos en seguir en la oscuridad, entonces pues no vamos a estar llevando a un hogar de paz como el que Dios nos está diciendo, nos está procurando que tengamos. Pues todo el que hace lo malo, leo Juan 3, 19 al 21. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. A veces podemos querer ejercer control, podemos querer tener cierto poder, como en la alegoría de la pequeña persona, ¿no? Yo quisiera tener poder, ¿no? Y a veces queremos o vemos o percibimos poder en ciertos lugares, por ejemplo, de padres, por ejemplo, también algunos puestos dentro de la iglesia. A lo mejor creemos que de más poder tenga que ver con ser anciano, con primer anciano, etcétera. Pero la voluntad de Dios no es ejercer poder. Quien tiene el Espíritu de Dios tiene un carácter noble de servicio y de abnegación. De hecho, Jesús lo señala, quien quiera ser grande tiene que servir a los demás. Cuando solo queremos tener poder, que en efecto no es que sea malo, ejercer una autoridad, pero si solo nos basamos en el poder y el controlar, puede ser muy peligroso. Es importante que siempre recordemos que en la función que nosotros tenemos, vamos a buscar crear un servicio de beneficio para los demás. Y vemos nuevamente aquí el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, en otras versiones dice control. Ese control, ese impulso de querer agredir, control propio, ¿ok? Para no agredir a los demás, muchísimo menos a nuestra familia. Tristemente, a veces nos comportamos con más educación y mayor amabilidad con personas que no son de nuestra familia. Y en nuestras casas, con los miembros de nuestra familia, tendemos a explotar en agresiones,
en comentarios, en palabras, en acciones violentas hacia las personas a las que más nos debemos, donde se inicia el amor, ¿no? Donde entonces debería haber más de bondad y de paz. Dice la sierva del Señor en sus escritos, que debe ser el hogar como un pedacito de cielo. Pero si no hay paz en el hogar, entonces no estamos hablando de que es un pedacito de cielo. Cuando ponemos nuestros esfuerzos en ejercer poder sobre los demás, en controlar sus decisiones y en forzar nuestra voluntad sobre otro, entonces estamos haciendo lo mismo que Satanás. El deseo de Satanás es tomar, poseer y controlar. Y entonces hay que tener aquí muchísimo cuidado. Cualquier otro instrumento que tenga que ver con la fuerza, con el engaño, la manipulación, y eso también se da de los padres hacia los hijos. Hay una serie mexicana que se llama María de todos los Ángeles, donde la madre, a manera de chusca, ¿no?, manipula a los hijos, pero de cierta manera está como reflejando nuestra realidad cultural, donde la madre dice, es que me va a dar un infarto, ¿no? Me va a dar el control de controlar las decisiones de los hijos, o no, yo que los cargué en mi vientre con dolor y cansancio. Todo este chantaje emocional, todo eso tiene que ver con manipulación, estratagemas, sobornos, intimidación, evasión o bloqueo, aislamiento, seducción. Yo no te hablo si no te portas bien. Todo esto son instrumentos del enemigo. Él los utiliza con nosotros y nada de eso tiene que ver con el amor de Dios. Recordamos que los frutos del Espíritu no es absolutamente nada de estas características. Buscamos tener el poder de Dios sin poseer el carácter de Dios. Muy importante. Hay que tomar en cuenta que en la forma en donde nosotros trabajamos, el instrumento que somos de Dios como sus hijos no es de poder, sino de reflejar en nuestra vida el carácter de Dios. Y vemos que Dios es un Dios de amor. Si nosotros no representamos el carácter de Dios en la iglesia o en nuestras casas con nuestra familia, entonces estamos transgrediendo su ley, porque dice el tercer mandamiento, usted ya se lo sabe: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en falso, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en falso. Y eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 7, usted lo puede ver ahí, el tercer mandamiento. Cuando nos decimos que somos cristianos, pero no actuamos con el carácter de Jesús, con nuestro ejemplo, estamos refiriendo que así es el carácter de Dios y estamos usando el nombre de Dios en vano. Vamos a identificar que entonces en el hogar cristiano, página 12, el símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Ese es el trato que Dios desea entre los miembros de la familia. Cuando los pilares, que son papá y mamá, tienen un trato respetuoso, de amor, con los frutos del Espíritu, qué beneficio, qué gran bendición para los niños, para los jóvenes que viven en ese hogar. Cuando los padres se refieren hacia los hijos con amor y bondad, qué gran beneficio. Ese es el hogar que Dios desea. Si tú con tu pareja no tienen estas muestras de afecto, no creas que porque no estás divorciado estás en un lugar como en el cielo, porque a veces eso se ha creído mucho. No, pues es que el divorcio es el pecado, entonces no voy a divorciar, pero las muestras de afecto no las hay. Hay agresiones, hay violencia. Eso no es lo que a Dios le agrada. Entonces hay que tomar en cuenta esto. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Busquemos a Dios. Si se cumple la voluntad de Dios, entonces los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Resplandezcan la paciencia,
la gratitud y el amor en el corazón, por nublado que esté el día. Es decir, en cuanto a los problemas y situaciones que hayan a nuestro alrededor, debe resplandecer siempre estos que son frutos del Espíritu: paciencia, gratitud, amor. El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un hogar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas. ¿Qué palabras alentadoras les dices a tus hijos? ¿Qué acciones bondadosas haces con tu pareja y con tus hijos? Esto es muy importante de identificar. Debemos ver en un espejo nuestra vida, de lo que Dios nos dice. El acercarnos a la luz es buscar que en nosotros se refleje también esa luz, para que nuestros actos y nuestras palabras reflejen el amor de Dios, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentemente, todo el tiempo, independientemente a los errores de los hijos, de los esposos. Siempre debe haber amor, siempre debe haber cortesía. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer control sobre su pareja. No intentéis, dice la sierva del Señor, no intentéis imponer vuestros deseos uno a otro. No podéis hacer esto y conservar el amor mutuo. Sed bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. El hogar cristiano, página 103. Vemos nuevamente los frutos del Espíritu. Y es que los frutos del Espíritu no tienen relación alguna con la violencia. Por eso hay que buscar estos frutos cada vez más para llenar el hogar de paz. En Efesios 5, 11 al 13. Efesios 5, 11 al 13, el apóstol San Pablo nos instruye a no participar de las tinieblas y la oscuridad, a exponer las obras de las tinieblas. Esto es muy importante. Estas obras de las tinieblas deben ser expuestas, llamadas con su nombre real, dice la sierva del Señor, dar al pecado el nombre que le corresponde. No lo vamos a ocultar, no nos vamos a callar. Usar la luz para hacer que las cosas sean visibles y exponer la luz del pecado. Entonces, si nosotros minimizamos la violencia, por ejemplo, ay, pero es que te grité era porque estaba enojada. Ay, pues, hijito, nosotros sí decimos groserías tu papá y yo, pero porque somos adultos, pero no pasa nada. Entonces, cuando nosotros minimizamos la violencia, estamos llevando a que el hogar sea violento, a que los niños normalicen la violencia y la lleven a cabo en sus vidas. Entonces, eso es algo muy, muy peligroso. Sí, yo lo hice, pero yo agredí porque estaba enojado, porque me provocó. Entonces, estamos normalizando la violencia. Y la violencia prospera cuando hay silencio en los hogares de la comunidad adventista de nuestra iglesia. Sabemos a lo mejor de casos violentos en otras familias o en nuestra propia familia y callamos. Vemos incluso agresores sexuales de niños y lo callamos. Hermanos que violentan mujeres en la iglesia y lo callamos. Porque nos da pena, porque creemos que callar es perdonar y no es así. Todo eso lo único que hace es que la violencia prospere. Y entonces lo que hacemos es que moldeamos a los jóvenes creyendo que la violencia es normal. Y eso es muy triste. Entonces debemos vernos al espejo y enfrentar nuestra realidad. Podemos comenzar por estar dispuestos a hacer cualquier cosa que se necesite para romper el silencio. El silencio no es la forma como Dios define el amar bien a los demás. La Biblia dice que debemos hablar y denunciar. En Isaías 58, 1, 2, 6 y 7, el Señor le decía al profeta Isaías, alza tu voz, clama voz en cuello, grítalo, diles a todos qué es lo que está mal, refiere sus pecados. Tenemos que decir, esto es señalar la violencia cuando la hay, lo que es. El silencio no es la forma de inspirar a los agresores al cambio. Si yo me callo, se va a dar cuenta de su error y va a cambiar. Eso no pasa así. Y la Biblia lo señala. Vamos a Efesios 5, 11 al 13. La Biblia dice que debemos hacer responsables a las personas de sus acciones. Se deben responsabilizar por sus actos agresores.
y hablo aquí enfáticamente de los agresores sexuales de los niños, sobre todo. Callar es un gran peligro, porque aun cuando se retire al niño víctima del agresor, hay muchos otros niños más que están siendo muy vulnerables a las agresiones de este depravador. Entonces, muy importante hablar, denunciar. Debemos también como adventistas cumplir con el área legal de nuestro país. El silencio no es la forma como Dios define el amar bien a los demás. Isaías 58, 1, 2, 6 y 7. La Biblia dice que debemos hablar y denunciar. La violencia no se calla y el silencio no es la forma de inspirar al cambio. El silencio no trae consigo transformación. Si nosotros leemos en Josué 7 al 9, vemos la historia de una persona que cometió un pecado. Y Dios no dijo, a ver, esta persona acá, en secreto lo que hizo. ¿Qué hizo esta persona cuando nadie sabía qué pasaba? Cayó una maldición sobre el pueblo. Enfrentaron a una nación con la cual no pudieron. ¿Por qué? Porque había un pecado. Entonces, cuando en nuestra iglesia hay un pecado, debe ser denunciado. El líder máximo de aquel entonces, que era Josué, llamó, a ver, de esta tribu, ¿quién cometió? Nadie, todos callaban. A ver, de esta familia, hasta que salió, tú fuiste el que cometió el pecado, habla. Y no lo hizo en secreto, lo hizo delante de todos. Todos conocieron la acción y la consecuencia por la acción que cometió. Este daño no solamente le hizo daño a esta persona que cometió el acto, le hizo daño a toda la comunidad hebrea cuando él pecó. Cuando recurrimos a la violencia, hacemos daño a toda nuestra iglesia también. Por lo tanto, debe ser conocido el pecado. La Biblia muestra que el encubrir el pecado trae calamidad sobre la entera comunidad. El silencio no facilita el proceso de sanidad. El silencio no salva a los corderos. Por eso es importante que las familias adventistas sean conscientes de lo que es violencia y que Dios nos llama a vivir el fruto del Espíritu. Juntos podemos romper el silencio y ponerle fin a la violencia. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios, porque en cada momento nos instruye y nos anima para que nosotros podamos seguir adelante haciendo su voluntad. La alabanza, la honra y la gloria sean solamente para Él, pastor de mi corazón. Creador de mi corazón, tú me conoces bien, comprendes mi necesidad, eres mi guía fiel. Camino por los valles, siguiendo tu dulce voz, confío en ti, tú eres mi pastor, sustentador de mi vivir, cuán grande es tu amor, me has perdonado con paciencia una y otra vez, y cuando no distingo el camino
donde voy. Confío en ti, tú eres mi pastor. Eres luz en las tinieblas, solo en ti encuentro paz. En tus brazos amorosos siempre hay seguridad. Cuando me aparto lejos del camino donde voy, confío en ti, tú eres mi pastor. Protector de mi corazón, tú eres mi razón. Mi gratitud no puede compararse con tu amor. Camino por los valles, siguiendo tu dulce voz. Confío en ti, tú eres mi pastor. Eres luz en las tinieblas, solo en ti encuentro paz. En tus brazos amorosos siempre hay seguridad. Cuando me aparto lejos del camino donde voy, confío en ti, tú eres mi pastor. Confío en ti, tú eres mi pastor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra y por los frutos del Espíritu Santo. Queremos, Señor, llenarnos de ellos. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a acercarnos cada vez más a ti para tener en nuestras vidas estos frutos del Espíritu. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido violentos. Perdónanos, Padre, cuando dañamos a nuestra familia y ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, de tu amor, para poder compartirlo desde nuestros hogares y también en la iglesia y en la comunidad. Que los hijos tuyos, Señor, hagamos una diferencia en este mundo lleno de maldad y que cada hogar aquí representado sea un hogar de paz, donde tú mores, Padre. En tus manos nos ponemos, lo rogamos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vine a este mundo con una gran misión, ser un evangelista con todo el corazón. En cada obra de amor, en cada gesto de bondad, fui elegida por mi Dios para testificar. Soy una mujer, creación de Dios.